A continuación voy a traducir unos ejercicios que están en lenguaje algebraico a uno verbal, o sea, aquí voy a escribir un enunciado. El truco para traducir esto está en que tienen que aprender a leer las ecuaciones paso por paso. No traten de que si ven un cuadrado, pues empiezan por lo que quieren. Tiene un orden las operaciones. Entonces váyanse lento y solito va a salir. Entonces en el número 1 es 3. 3 está multiplicando este x al cuadrado. Entonces la primera operación es que se está multiplicando. Y cuando empieza con un 3, pues puedes decir 3 veces que multiplica al x al cuadrado. O en lugar de decir 3 veces vamos a poner el triple. El triple pues significa multiplicado por 3. Entonces el triple. ¿Y qué es lo que está multiplicando el 3? Pueden poner un número al cuadrado o el cuadrado de un número. Como nada más es 1, pues no hay problema como los acomodemos aquí. Entonces voy a poner el triple del cuadrado de un número. Insisto, la manera en que se traduce esto depende de la persona. A mí me gusta ponerlo así, pero otra persona puede variar las palabras y sin embargo va a estar correcto. No tiene que ser exactamente como está escrito así. Puede haber variantes. Vámonos con el siguiente. Aquí está un 5 que multiplica a esto que está el cubo. Entonces también es una multiplicación. Pueden decir 5 veces o el quíntuple. Entonces para variarle, aunque le puedo poner el quíntuple, le voy a poner 5 veces. Tú cuando dices veces, pues estás contando o multiplicando, ¿no? En este caso. Entonces 5 veces, ¿qué es lo que está multiplicando el 5? Algo que está al cubo. Entonces voy a poner 5 veces el cubo, porque es la siguiente operación que está aquí. ¿Y qué es lo que está dentro del cubo? Es una suma de un número y el 4. Y es lo que voy a escribir. Entonces 5 veces el cubo de la suma. ¿De quién? De un número y el 4. Entonces tengan mucho cuidado cómo ordenan las operaciones. Empiezan 5 veces o el quíntuple del cubo de una suma de dos números. En este caso uno es un número cualquiera y el otro específicamente es el 4. Por eso lo tengo que mencionar aquí. Vamos al número 3. También es una multiplicación para que quede bien claro. Si empieza con 2, este va a multiplicar a lo que está aquí. Entonces pueden poner el doble o 2 veces. Ahora voy a poner el doble. El doble, pero ¿qué estás multiplicando? A esto. ¿Y esto qué es? Es una suma. Entonces el doble de la suma. ¿Pero qué es lo que se está sumando? Aquí veo 3 números. Recuerden que cuando ponen letras, pues simplemente son números que no los conoces. Entonces el doble de la suma de 3 números diferentes. Ya, ahí le ponen el acento. Vámonos al que sigue. Aquí vemos una raíz. Recuerden que cuando no tiene aquí ningún numerito en el radical, pues significa que es cuadrada, es la más básica, así que es una raíz cuadrada esto. Y dentro tengo 3 letras pegado. Recuerden que cuando están las letras pegadas significa multiplicación. Entonces la primera operación aquí es una raíz. Entonces voy a empezar. La raíz cuadrada. Pero ¿a quién está sacando raíz cuadrada? A la multiplicación de 3 números. Cuando hablen de multiplicación se dice aquí producto, así que vamos a decir la raíz cuadrada del producto ¿de quién se está multiplicando? Pues de 3 números diferentes. Ok. Por último aquí tenemos el 5. Aquí obviamente la operación principal es una división. Pero aquí cuando está dividido entre 3, pues es más fácil decir un tercio. Cuando te dicen a ti, tienes un 12 y te dicen, sácale una tercera parte del 12, pues al 12 lo divides entre 3. O si tú tuvieras un pastel y te dijeran, dame un tercio, pues lo vas a dividir entre 3 y te vas a llevar 1. Entonces cuando te hablen de un tercio, pues es de que vas a tomar una tercera parte o que vas a dividirlo entre 3. Entonces voy a empezar aquí. Un tercio. ¿De quién? Pues de un número. Arriba está X. De un número cualquiera.
Como número 6 tenemos este ejercicio. Aprecien que la principal operación es una suma. Entonces es la suma de esto y esto. Así que con eso voy a empezar. La suma ¿de quién? De un número, pero está dividido entre dos. Cuando tú algo lo divides entre dos, lo llamas la mitad. Entonces, ¿la suma de quién? De la mitad de un número. Entonces, la suma de la mitad de un número. Y pues este es y, o sea, es otro que yo no conozco. Y voy a poner y otro diferente. Entonces aquí el truco es, empiecen por la primera operación, o sea que es una suma, y luego empiezan a nombrar los otros números. Insisto, hay varias maneras de traducir esa ecuación. Pasamos al que sigue. Aquí la principal operación es una división, pero cuando está dividido entre dos, eso se dice en especial mitad. Entonces voy a poner aquí la mitad. Pero ¿a qué lo estás dividiendo entre dos? ¿Qué es lo que estás dividiendo entre dos? Es una suma de dos números diferentes. Así que es la mitad ¿de quién? La mitad de la suma de dos números diferentes. Como número 8 tenemos esta expresión. Aquí la primera operación es la división. Yo sé que aquí arriba hay una suma y acá abajo hay una resta, pero lo importante es una división, y la división por lo general se traduce como el cociente. No se dice división, formalmente se dice el cociente. Así que vamos a empezar. El cociente ¿de quién? De la suma de dos números. Entonces el cociente de la suma de dos números, obviamente diferentes, pero bueno, voy a omitir por el espacio. La suma de dos números ¿entre quién? Entre su diferencia. Diferencia, recuerden que significa restar. Entonces, la suma de dos números entre la diferencia de ¿quiénes? Pues de los dos números que mencionamos al principio, que es A y B. Entonces aquí sería una opción de traducir esto. Pueden poner A más B entre la diferencia de A menos B. Bueno, hay varias, ¿no? Aquí la siguiente pues sería, aquí empezamos con la operación principal, que es una diferencia. Entonces la diferencia, ¿quiénes están restando? Pues un número al cuadrado. Entonces voy a poner la diferencia del cuadrado de un número, o de un número al cuadrado, como le quieran llamar. La diferencia del cuadrado de un número, y pues este es diferente a este, y otro diferente. Ok, bueno, entonces aquí la idea es primero observar cuál es la operación principal. Por aquí es una suma, aquí es una diferencia y aquí es una división. Anteriormente teníamos productos o multiplicaciones. Entonces van a empezar con la operación y luego empiezan a describir qué variables son las que entran en esa expresión.